otra cosa que nos gusta muchísimo, que es la colección permanente de José Orús, que está en el Centro Mariano Mesonada de Utebo. Y el propio pintor, ese hombre pues amigo de Santiago Lagunas, de Fermín Aguayo, ese hombre informalista, nos cuenta qué ha pintado, cómo ha pintado y sobre todo por qué todavía le sigue estremeciendo el oficio de pintar. Allá vamos. Soy José Orús y estamos en el Museo Monográfico que tengo en Utebo. El empezar yo como la pintura fue por convencimiento de que como poeta no tenía nada que hacer, tenía que ser forzosamente como pintor. En una reunión de todos los amigos de la Peña Niqué decidieron que fuera yo el pintor oficial de ella. Bueno, y naturalmente coincidí con Santiago Lagunas, con una amistad entrañable con Fermín Aguayo y un grupo de pintores que en aquella época era lo más importante que había en España. Pensamos que el informalismo es una palabra inventada por los críticos. El empleo de, primero empleando óleo, fabricado por mí, claro, y después intentando buscar otro camino nuevo, empecé a emplear pigmentos puros, que es lo que después, varios años después, los críticos franceses catalogaron de informalismo. Yo empiezo a emplear los pigmentos puros, en un concepto de dar más fuerza a la materia, pero también es una interpretación de una pintura. ¿A dónde llego con esto? Pues este cuadro es un cuadro en paisaje urbano en el cual yo lo destruyo, lo deshago, lo trabajo a convertirse en una cosa completamente informalista. De la época que llaman informalista, los últimos cuadros de ellos había una acumulación como si fueran galaxias completas. Eso me hizo pensar que si podía pintar toda una galaxia completa, podía pintar la energía y la materia del universo. Entonces sinteticé los colores en el sentido de que el negro es el color absoluto del universo. Y si no hay atmósfera, lógicamente los colores tienen que ser metálicos. Y esto fue la primera vez que se expuso en la segunda Bienal de París, fue la gran sorpresa y el gran golpe, porque nadie hasta mi época había utilizado los colores metálicos como color. Siempre se habían utilizado como complemento decorativo, como los retablos, etc., pero nunca como color. Los mundos paralelos son la continuación de la época dorada, en el cual llegaron a una conclusión de que esa época estaba terminada y pensé en utilizar un tipo de luz diferente a la habitual, que fue la luz negra. Y esa luz negra es lo que produce los mundos paralelos. Esto es el mundo cósmico, la odisea cósmica. Es el resumen de toda mi obra. Las texturas, los colores, todas las experiencias de mundos paralelos están resumidas aquí, cogiendo unos elementos nuevos que son la tercera fase, o sea, en la oscuridad. Ahora ya mis cuadros ya no se ven solamente en tres principales formas, sino múltiples formas, que es el resumen de toda mi obra. Bueno, la forma de hacer mis cuadros es muy sencilla. Es pintura, pintura, y la solución es empezar una tela, una tabla, un papel, y de ahí surgiendo en diferentes veladuras, puede ser 15 o 20, para terminar el cuadro. Yo soy un pintor vocacional, en el cual yo pinto investigando, luchando, haciendo. ¿Por qué? Porque soy pintor y no sabía hacer otra cosa. Yo pinto como vivo. Si no pintara, me moriría.
pintar como se vive o vivir como se pinta. Ese es José Orús en su colección permanente que está en el Centro Mariano Mesonada. Nos hemos ido también al Centro Buñuel de Calanda, donde se expone una colección sobre Julio Alejandro. Son cuadros hechos por José Luis Cano y también un proyecto, una serie de elementos iconográficos que ha preparado el director del Centro Buñuel de Calanda, que es Javier Espada. Allá vamos. A los congresos, a un montón de proyectos que no hemos podido contar aquí porque bueno, el tiempo acucia, pero nos vamos a ir a ver otra cosa que nos gusta muchísimo, que es la colección permanente de José Orús, que está en el Centro Mariano Mesonada de Utebo, y el propio pintor, ese hombre pues amigo de Santiago Lagunas, de Fermín Aguayo, ese hombre informalista, nos cuenta qué ha pintado, cómo ha pintado y sobre todo por qué todavía le sigue estremeciendo el oficio de pintar. Allá vamos. Soy José Orús y estamos en el Museo Monográfico que tengo en Utebo. El empezar yo como la pintura fue por convencimiento de que como poeta no tenía nada que hacer, tenía que ser forzosamente como pintor. En una reunión de todos los amigos de la Peña Niqué decidieron que fuera yo el pintor oficial de ella. Bueno, y naturalmente coincidí con Santiago Lagunas, con una amistad entrañable con Fermín Aguayo y un grupo de pintores que en aquella época era lo más importante que había en España. Pensamos que el informalismo es una palabra inventada por los críticos. El empleo de, primero empleando óleo, fabricado por mí, claro, y después intentando buscar otro camino nuevo, empecé a emplear pigmentos puros, que es lo que después, varios años después, los críticos franceses catalogaron de informalismo. Yo empiezo a emplear los pigmentos puros, en un concepto de dar más fuerza a la materia, pero también es una interpretación de una pintura. ¿A dónde llego con esto? Pues este cuadro es un cuadro en paisaje urbano en el cual yo lo destruyo, lo deshago, lo trabajo a convertirse en una cosa completamente informalista. De la época que llaman informalista, los últimos cuadros de ellos había una acumulación como si fueran galaxias completas. Eso me hizo pensar que si podía pintar toda una galaxia completa, podía pintar la energía y la materia del universo. Entonces sinteticé los colores en un sentido de que el negro es el color absoluto del universo. Y si no hay atmósfera, lógicamente los colores tienen que ser metálicos. Y esto fue la primera vez que se expuso en la segunda Bienal de París, fue la gran sorpresa y el gran golpe, porque nadie hasta mi época había utilizado los colores metálicos como color. Siempre se habían utilizado como complemento decorativo, como los retablos, etc., pero nunca como color. Los mundos paralelos son la continuación de la época dorada, en el cual llegaron a una conclusión de que esa época estaba terminada y pensé en utilizar un tipo de luz diferente a la habitual, que fue la luz negra. Y esa luz negra es lo que produce los mundos paralelos. Esto es el mundo cósmico, la odisea cósmica. Es el resumen de toda mi obra. Las texturas, los colores, todas las experiencias de mundos paralelos están resumidas aquí, cogiendo unos elementos nuevos que son la tercera fase, o sea, en la oscuridad. Ahora ya mis cuadros ya no se ven solamente en tres principales
formas, sino múltiples formas, que es el resumen de toda mi obra. Bueno, la forma de hacer mis cuadros es muy sencilla, es pintura, pintura, y la solución es empezar una tela, una tabla, un papel, y de ahí surgiendo en diferentes veladuras, pueden ser 15 o 20, para terminar el cuadro. Yo soy un pintor vocacional, en el cual yo pinto investigando, luchando, haciendo. ¿Por qué? Porque soy pintor y no sabía hacer otra cosa. Yo pinto como vivo. Si no pintara me moriría.